venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como desgollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabemos a Dios uno y trino. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos, concede a estos hijos tuyos, que hoy eliges para el ministerio diaconal, disponibilidad en su entrega, mansedumbre en su servicio y perseverancia en su oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es alimento e instrumento de todo ministro para edificar su vida y la de los hermanos que le serán confiados. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquemos entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Procoro, y a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo cantando. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar, me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por el recto camino, por su inmensa bondad, aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Me siento seguro, Señor,
estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo a la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida en que Cristo los ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Es palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Incienso. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Permanecemos de pie para recibir la bendición con los santos evangelios. Comienza el rito de la ordenación diaconal. Los ordenados son llamados por su nombre. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Gustavo Ariel Angélica, Mario Ramón Barone, Ángel Gabriel, Víctor Hugo Marchesini, Juan Pablo Rubio, Alejandro David María Tur, Manuel Omar Vallejo, Rubén Ignacio Ventroni. El padre Fernando Lardizábal
director de la Escuela de Diaconado, pedirá en nombre de la Iglesia que estos hermanos sean ordenados diáconos. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabe si son dignos? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe de que son dignos. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden diaconal. Demos gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, queridos hermanos y hermanas, queridos ordenandos, que en unos momentos serán ya diáconos de la Santa Iglesia Católica. Bueno, en primer lugar, es un momento de gran alegría, de felicidad para toda la Iglesia arquidiocesana, porque es un acontecimiento inédito, digamos, ¿no? No porque no se hayan ordenado algún otro diácono permanente, sino por el número, y también, bueno, después de esta pandemia que todavía estamos padeciendo, pero ya está aflojando, y que hizo que se fuera retrasando este momento que todos deseábamos que llegara, y bueno, la realidad nos impuso ir postergándolo. Así que hoy ha llegado este día esperado para poder administrar este sacramento, el orden sagrado en el grado del diácono, del diaconado. El diaconado está ya en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquella circunstancia, como escuchamos recién, en la primera lectura, los apóstoles se sentían urgidos por la falta de atención a las viudas para la distribución de los alimentos, y entonces para que ellos pudieran dedicarse más a la predicación y a la oración, eligieron a 7 varones justos, llenos del Espíritu Santo, hombres de fe, y les oraron y les impusieron las manos, y allí nació el diaconado. En principio entonces el diácono estaba para las cuestiones de la caridad, del servicio concreto, material, a un grupo determinado de personas de la comunidad. Pero vemos también en el libro de los Hechos, especialmente en 2 de estos hombres, en Esteban y en Felipe, que pronto ya asumen otras responsabilidades, tanto Felipe como Esteban en la predicación. Conocemos el gran discurso de Esteban frente a los judíos, ¿no?, que luego lo lapidan, el protomártir, ¿no?, el primer mártir de la Iglesia. Y Felipe, que en Samaria predicaba, hacía con grandes portentos también, y luego es llevado por el ángel al encuentro de un etíope, al cual le explica las Escrituras, le anuncia la buena noticia de Jesús y predicación de la palabra, y luego lo bautiza. El diácono entonces también estaba vinculado a la parte litúrgica, podemos decir así, a los sacramentos. Entonces, sacramentos, predicación de la palabra y la caridad o el servicio concreto a los necesitados. Pues bien, así entonces desde el inicio la Iglesia ha tenido en gran honor el diaconado. Dice el apóstol hoy en la segunda lectura que los exhortaba a aquellos cristianos de Éfeso a vivir conforme a la vocación que habían recibido, ¿no?, que los invitaba a
a esa seriedad y profundidad en el ejercicio de la propia vocación. Por eso yo los exhorto, queridos ordenandos, a vivir esto con mucha pasión, con mucha entrega, entendiendo que el Señor, cuando le entregamos todo, nos bendice con el céntuplo, aquí en esta tierra, en medio de las persecuciones o de los padecimientos, pero nos da 100 veces más, y luego la vida eterna. Y que ustedes ahora van a ser como cualificadamente ministros del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y en este sentido también toda la comunidad eclesial, las diversas comunidades parroquiales de donde provienen y las diversas comunidades parroquiales a las cuales están destinados, los han de acompañar. Por eso a todo el pueblo santo de Dios les pido que acompañen siempre con su oración, con su cercanía a estos hermanos nuestros que hoy van a recibir el orden del diaconado, de tal manera que puedan ejercer fecundo ministerio, puedan dar gloria a Dios con sus vidas y a todos darnos testimonio de lo que significa el servicio, para que ninguno nos olvidemos que todos somos servidores del Señor y por amor del Señor servidores de nuestros hermanos. Le pedimos a la Virgen, ella es la servidora del Señor, nadie como ella ejerció el servicio, a tal punto que apenas se realizó el misterio de la encarnación en su vientre, partió y fue sin demora a socorrer a su prima Isabel. Ella también es ejemplo a imitar en el servicio. Por eso le pedimos a ella, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, nuestra patrona, que los protege y los ampare y que interceda siempre ante el Señor por ustedes para que sean, así como ella y como el Señor Jesús, servidores de sus hermanos. Amén. Ahora nuestros hermanos serán interrogados acerca de su disposición para consagrarse a Dios en el ejercicio del orden diaconal. Permanecemos sentados. Queridos hijos, antes de acercarse a recibir el orden del diaconado, manifiesten delante de la comunidad su propósito de recibir este ministerio. ¿Quieren consagrarse al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieren desempeñar con humildad y amor el ministerio diaconal, colaborando con el orden sacerdotal y sirviendo al pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Quieren vivir el misterio de la fe con alma limpia, como enseña el apóstol, y proclamar esta fe con la palabra y las obras, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. Ángel, que estás preparado para asumir el celibato, ¿quieres observar durante toda tu vida el celibato por el reino de los cielos, como signo de tu consagración a Cristo y para servicio de Dios y de los hombres? ¿Quieren conservar e incrementar el espíritu de oración propio de su modo de vida y celebrar fielmente y con ese espíritu la liturgia de las horas según la condición de ustedes, junto con el pueblo de Dios, por la Iglesia, más aún por todo el mundo? ¿Quieren imitar siempre el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre administrarán con sus manos? Con la ayuda de Dios.
Gustavo, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Mario, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Ángel, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Víctor, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Juan Pablo, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Alejandro, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Omar, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Rubén, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. El cielo participa de la alegría de esta sagrada ordenación. A los santos les pedimos que intercedan en favor de nuestros hermanos y de toda la Iglesia. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, pidamos a Dios Todopoderoso que derrame abundantemente su bendición sobre estos hijos suyos a quienes eligió para el sagrado orden del diaconado. Nos ponemos de rodillas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Permanecemos de rodillas. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a quienes hemos juzgado aptos para el servicio diaconal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Ahora, nuestro Padre y Pastor, con el gesto de los apóstoles, de la imposición de las manos y la oración consecratoria, les comunicará el don del Espíritu Santo. Acompañamos este momento con un profundo recogimiento.
Los nuevos diáconos son revestidos con los ornamentos propios de su orden: la estola cruzada, signo del orden diaconal, y la dalmática, signo del servicio a la Iglesia. Los nuevos diáconos recibirán el libro de la palabra de Dios, que transmitirán con sus enseñanzas y con sus vidas al pueblo de Dios. Gustavo, recibe el Evangelio de Cristo del cual eres mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Mario, recibe el Evangelio de Cristo del cual eres mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Ángel, recibe el Evangelio de Cristo del cual eres mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Víctor, recibe el Evangelio de Cristo del cual eres mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Juan Pablo, recibe el Evangelio de Cristo del cual eres mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Alejandro, recibe el Evangelio de Cristo, del cual eres mensajero. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Omar, recibe el Evangelio de Cristo, del cual eres mensajero. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Rubén, recibe el Evangelio de Cristo del cual eres mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas.
Hermanos, la paz es fruto de la resurrección de Cristo. Con este gesto de la paz, el obispo saluda a los recién ordenados. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre Santo,
Tu Hijo quiso lavar los pies a sus discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones que te presentamos en esta liturgia y al ofrecernos como víctima espiritual, concédenos crecer en humildad y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio, según la viva tradición apostólica conservada en tu pueblo que peregrina en la historia. Tú eliges dispensadores de los santos misterios con variedad de dones y carismas, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hijos tuyos que has constituido hoy diáconos de la Iglesia y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor se hace alimento y se nos entrega para nuestra salvación. Vayamos a recibirlo cantando. Padre, concede a tus hijos, alimentados con esta Eucaristía, ser fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad, para gloria tuya y salvación de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, estas imágenes de Nuestra Señora de las bodas de Caná, y haz que nuestros hermanos diáconos que la llevarán encuentren en ti, Santísima Virgen, el consuelo, la fortaleza, el amparo en toda circunstancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que los ha llamado para el servicio de los hombres en su Iglesia, les concede una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. Amén. Él, que les ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, los ayuda a vivir según su palabra para que sean sus testigos entusiastas y sinceros. Él, que los hizo dispensadores de sus sacramentos, les conceda ser imitadores de su Hijo Jesucristo para ser en el mundo ministros de unidad y de paz. Y a todos ustedes que están aquí reunidos, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado la Eucaristía. Vayamos a anunciar el Evangelio de Dios y en paz. Demos gracias a Dios. Con la alegría de saber que el Padre sigue enviando pastores para su pueblo, hoy manifestado de manera especial en nuestros diáconos, nos despedimos cantando Gracias.
venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús.